Bueno, y hablamos de calidad de vida, hablamos también de alimentación en un día realmente muy particular, en el día de la celiaquía, Ezequiel. Así es, se ha empezado a hablar mucho de la celiaquía y en buena hora, ¿no? Un dato realmente importante que tiene que ver con el cuidado de la salud. 5 de mayo como Día Internacional del Celíaco, con este objetivo de concientizar a la sociedad acerca de esta condición, la cual afecta a un 0.6 y un 2% de la población. Creciente número de personas en el mundo, ¿no? Con esta intolerancia al gluten. Vamos a establecer el contacto con la licenciada en nutrición Agustina Isasi. Le vamos a dar la bienvenida. Hola, Agus, ¿cómo va? Hola, Agustina, ¿cómo te va? Hola a todos, buenas tardes. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, un día muy particular donde es importante reflexionar, ¿no? Con respecto a este tipo de enfermedad, a esta condición y que realmente ha crecido muchísimo en los últimos años y meses, podríamos decir, ¿no? Sí, con suerte los que pueden tener un diagnóstico, porque también hay mucha gente que no sabe que es celíaco, porque no va al médico o porque no le pueden dar con un diagnóstico certero justamente y tienen dudas o tienen sintomatología y bueno, se presentan esta confusión entre ser celíaco diagnosticado como una enfermedad autoinmune con una predisposición genética y también una condición que hoy en día se ve mucho más, que es personas que consumen gluten y tienen una cierta sintomatología con haber descartado, ¿no?, la enfermedad celíaca o la alergia al trigo, es decir, esta sensibilidad al gluten no celíaca o sensibilidad al trigo no celíaca. ¿Se entiende la diferencia? Sí, hay como claro. muchas posibilidades o muchas variantes, ¿no?, de esta intolerancia, pero ¿cuáles son los principales síntomas, Agus? Sí, la mayoría de las personas presentan síntomas tanto digestivos como extradigestivos. Hay como más de 100 síntomas relacionados a la celiaquía. En muchos lugares se hace como un ranking, ¿no?, de que los pacientes mismos empiecen a contar cuáles son los síntomas con los cuales comienzan y en la mayoría dentro de los síntomas intestinales está lo que es la distensión abdominal, en algunos acompañados de mucho dolor, lo cual esto genera también confusión o sospecha donde uno empieza a decir, che, yo tengo distensión, dolor, bueno, la diarrea, reflujo y acidez, también hay gastritis o náuseas y hasta vómito. Esto respecto a síntomas más digestivos o intestinales. Y después tenemos los síntomas más extradigestivos que tienen que ver con anemia ferropénica, que es por déficit de hierro. También hay mucho cansancio extremo o fatiga crónica, sobre todo en los niños cuando están como de muy mal humor o con un carácter irritable. También es un síntoma a tener en cuenta, sobre todo en niños, porque también se da una pérdida del apetito en el caso de la celiaquía o de peso involuntario y con alteraciones en el periodo menstrual en el caso de las mujeres. Pero la anemia y el estar flaquito, ¿no?, en los niños es como un síntoma muy característico de sospechas a los padres, como que empiezan a estar con llanto, ¿no?, como de muy mal humor. Bueno, puede que se tengan que hacer un diagnóstico, un análisis para poder descartar que no sea celiaquía. Agustina, ¿qué hace la industria de la alimentación respecto a la celiaquía? Bueno, hoy en día hace poco en abril se actualizó la ley, no hubo una nueva reglamentación respecto al tema de la medicación por ciertos medicamentos que tienen gluten y que este gluten oculto también generaría sintomatología, aún pensando uno que está haciendo una dieta libre de gluten. Dentro de ellos también salió el tema de la contaminación cruzada o el gluten traza, que es este gluten que se excede a la cantidad recomendada en productos aún considerados libres de gluten, ¿no? Mirá. Pasando 20 miligramos, o sea, porque la dosis mínima permitida es de 10 miligramos por kilo. Ya cuando tenés más de eso, ya hay cierta traza o gluten que está oculto en alimentos que asimismo tienen el etiquetado con libre de gluten. Entonces como que el gobierno también puso como una reglamentación un poco más estricta respecto a menúes que sean un poco más saludables o tener en cuenta este sodio oculto que por irregularidades, digamos, que no se estarían cumpliendo. Porque realmente esto atraviesa no solamente la industria alimentaria, sino también, bueno, los productos de cosmética, los medicamentos. Realmente hay que estar muy atentos, ¿no, Agus? Sí,
Sí, justamente porque, digamos, respecto al trigo, que, o sea, aclarando un poco lo que es el gluten, ¿no? Que es una glucoproteína que perteneciente al grupo de las prolaminas, que son como las más inflamatorias. Dentro de ellas está el trigo, la cebada y el centeno. Uno, a través de la contaminación cruzada, puede llegar a tener gluten y gluten traza, como pasa con el caso de la avena, que no contiene gluten en su composición, pero a través de la contaminación cruzada, en Argentina no hay avena certificada sin gluten, en Estados Unidos sí. Entonces, más allá del alimento en sí, que el trigo cada vez viene de peor calidad, todo lo que es la contaminación y la manipulación en diferentes cosas, no solamente alimentos, sino también en todo, como hablamos hoy de los medicamentos, es un poquito de gluten que asimismo va a originar sintomatología y muchas personas no lo saben y que pueden estar cursando una celiaquía con una alimentación libre de gluten, pero que no tiene una buena respuesta al tratamiento. Bien. Agus, ¿hay alguna relación al momento emocional? También puede ser como el disparador también, o el hecho de una situación particular, lo que despierte una enfermedad como la celiaquía. Sí, digamos que uno no nace siendo celíaco, la celiaquía se puede desencadenar en cualquier momento de la vida. Si bien hay ciertos factores de riesgo, como tener alguna enfermedad hipotiroidea como el Hashimoto, o tener un pariente o familiar que ya tenga celiaquía o enfermedades intestinales, o sea, la celiaquía se empiezan a como atrofiar las vellosidades intestinales, o sea, en el intestino, que justamente tiene relación a nivel cerebral y es donde también producen la absorción y la síntesis de ciertas hormonas o de neurotransmisores como serotonina, que son las hormonas encargadas, ¿no?, de regular todo lo que es ansiedad, depresión, ¿no? Y esta microbiota que es este intestino, que son los microorganismos que están en este intestino y que forman parte, ¿no?, que hoy se conoce que tiene mucha influencia en estados de ánimo, en la calidad del sueño, en el sobrepeso, en la depresión. Bueno, el daño de estas vellosidades intestinales, por supuesto que se puede desencadenar por el factor del estrés, que aumentaría mucho la permeabilidad intestinal, es decir, situaciones de estrés o estados de ánimo, ansiedad, lo que hacen es liberar hormonas del estrés. Esta hormona, que es el cortisol, es la que origina este daño epitelial o de vellosidades que están en el intestino, y que encima yo le sumo gluten con la alimentación o ciertas sustancias y lo termino irritando. Entonces termino como haciéndole un agujerito a ese intestino, pero el estrés y todo lo que es la parte de emociones es un factor casi, como te diría, el primero en todo lo que es patologías a nivel intestinal. ¿Cómo se diagnostica? Claro, ¿cómo llegamos supongamos que tenemos, bueno, como alguna duda con respecto a los síntomas? ¿Cómo llegamos a un diagnóstico? ¿A partir de qué procedimiento? Primero se hace un análisis de sangre para justamente poder medir los anticuerpos, para ver si hay alguna alergia. Y si estos anticuerpos, este análisis da positivo, seguramente se va a pedir una biopsia intestinal de intestino delgado, con una endoscopía, y siempre en el caso de la celiaquía se va a diagnosticar, quien confirma el diagnóstico es la biopsia intestinal. Hoy en día puede tener con daño epitelial, o sea, puede haber atrofia en el intestino o no. En este caso, que no hay algún daño en el epitelio intestinal, va a ser como una celiaquía en potencia, ¿no? Como que a futuro puede que se origine. Qué importante pensaba en esto del diagnóstico para tener una buena calidad de vida, pero también chipearse con esta nueva estructura de alimentación de por vida, ¿no? No es sencillo, si bien uno lo esboza aquí a lo que significa la celiaquía, pero ¿cómo es convivir? Vos tenés pacientes celíacos, ¿cómo es convivir con la celiaquía? Sí, sobre todo por el tema de la educación y esto de que sea un ambiente gluten frío, libre de gluten, un poco más amigable, donde las personas puedan hablar con sus compañeros de trabajo y con la familia acerca de que sí es cierto lo de la contaminación cruzada, ¿no? Y que si hay algún familiar que ya es celíaco, bueno, de por sí toda la familia va a tener que adaptarse a este modo de comer, y que, bueno, la mayoría reduce muchísimo los síntomas, ya sea dolor de cabeza o distensión, sin llegar a tener un diagnóstico. Hay gente que por ahí no lo es, pero, o sea, el gluten no tiene mucho valor nutricional, sí tiene mucha utilidad a nivel
técnica para cocción, es decir, para que la masa se pueda leudar. Algunos dicen que se puede vivir sin gluten, y otros ponen en discusión como que no lleves una dieta sin gluten sin antes haber tenido un diagnóstico, ¿no? Como que hay una cierta discrepancia entre eso por esta utilidad que se le da al gluten. Pero bueno, también hoy con todo esto de los intestinos hay algunos autores y algunos médicos que el gluten por sí solo no sería el causante de todo lo que nos pasa, sino que viene a ser un poco más el trigo, que cada vez viene de mucha más calidad, y la alta demanda hizo que este cereal sea muy adulterado. Entonces es como que hoy comas cosas que a lo mejor no sos celíaco, pero empezás a incorporar el gluten o a comer algo con trigo y ya de por sí empezás a sentir cierta sintomatología. Entonces uno empieza a dudar de esta, ¿no? De la calidad del trigo, ¿no? Sí, y de esta patología. Por eso que hoy en día los alimentos que vos te venden en el supermercado como gluten free no significa que sea 100% saludable. A la hora de querer cambiar hábitos, siempre es preferible cocinar, independientemente de la patología que se tenga, pero lo que se ve en el supermercado, que si bien está más reglamentado, cada vez hay más, son muchos a bases de almidones o de azúcares muy refinadas, donde tiene poco contenido en fibra. Entonces, donde al final tampoco termina siendo, vos vas en búsqueda de algo libre de gluten porque te querés sentir mejor o porque sos celíaco, pero del otro lado das vuelta a la etiqueta y tenés agregado de leche en polvo, de conservantes y un montón de otros factores que terminan encima agravándote la sintomatología por la cual vos estás con la distensión abdominal. Entonces, bueno, es tornarse de paciencia, de familiarizarse con leer el etiquetado. Es algo un poco más tedioso. Hoy la ley del etiquetado, no solamente los rombos negros, ¿no? Los hexágonos negros, sino dar vuelta del otro lado y leer la letra chica, porque está ese trigo oculto, el espelta u otros alimentos trazas, como la soja, que vos vas a comprar una masa de tarta sin gluten y del otro lado tenés de todo. Agus, es notable realmente cómo han aumentado, ¿no?, los casos de este tipo de enfermedad en los últimos tiempos, ¿no? Por eso la pregunta, ¿el problema es el trigo o son nuestras emociones? Porque el trigo es de mala calidad, pero también uno tiene una vida acelerada, ¿no? El tema intestinal hoy en día es como el boom, ¿no? Todo esto de la microbiota, o sea, todo el mundo está con distensión abdominal o tiene gases, estreñimiento. Entonces es como que genera la confusión. Uno empieza a leer, informarse, pero sí, cada vez por el factor que te digo que es el estrés. Entonces el intestino está irritado y no se irrita porque sí, sino que hay ciertas cosas que uno le viene incorporando y que bueno, que el sacar el gluten de la dieta, como hacer otro tipo de dietas también que son para intestinos, va a mejorar la sintomatología, pero no va a tratar la causa puntualmente. En el caso de la celiaquía, sí. O sea, en la celiaquía el tratamiento es una dieta libre de gluten. Y en el caso de la sensibilidad al gluten no celíaca, se retira el gluten por un tiempo determinado o no, hasta que el paciente empieza a mejorar la sintomatología según el caso y si tiene ganas después de volver a introducir el alimento gatillo. Porque por eso hay gente que come ya sin gluten porque se le fue el dolor de cabeza, mejoró la piel, ¿no? Y sin embargo no tiene un diagnóstico. Bueno, tenerlo en cuenta, ¿no? También, ¿no? Hay que vivir un poco más. Y no comer tanto de paquetes sería más sano, hacer comida, ¿no? Cocinar un poquito. Sí, tal cual. Tal cual. Cuando uno empieza a decir, bueno, una dieta sin gluten, piensa que tiene que ir al supermercado a comprar la premezcla. Y en realidad el no gluten lo podés incorporar de alimentos frescos y del consumo de verduras y de frutas o de cereales como de legumbres o otro tipo de harinas que tengan un poquito más de contenido en fibra, como la de teff, el trigo sarraceno, consumir más alimentos con más contenido en fibra, pero bueno, hay que amigarse con la cocina. Reeducarse en alimentación también. Una Gracias, genia, Agus. Invitamos a que te puedan seguir también en tus redes sociales, bueno, con muchísimos contenidos, por supuesto, de salud y calidad de vida. ¿Cómo te encuentran, Agus?
Agustina Isasi, _oficial. Hoy subí un post de la celiaquía. Bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, que tengas un excelente Gracias, fin de Agustina. semana. Buen Gracias fin de. por este contacto. Igualmente, besos a todos. Beso grandote. Gracias. Chau, chau. Chau, chau.